Hola, hola, preciosos y preciosas. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que sé que les va a encantar. Agárrense fuerte porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas y shippeadas del mundo del espectáculo turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Así es, mis chismosos favoritos, hoy vamos a desentrañar todos los detalles sobre ese supuesto viaje secreto a París para celebrar su aniversario. ¿Fue real? ¿No fue real? ¿Qué hay detrás de todas esas fotos y rumores que han inundado las redes sociales? Lo vamos a investigar a fondo. Ya saben que aquí en el canal nos encanta traerles la información más jugosa, los chismecitos más calientes y por supuesto, todo con la mejor onda. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos y no se despeguen ni un segundo porque esto se va a poner muy interesante. Antes de que empecemos a desgranar todo este drama parisino, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y por supuesto, déjenme un like si les gusta este tipo de contenido. Su apoyo significa muchísimo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles más chismecitos de sus celebridades favoritas. Ahora sí, vamos al grano. Hande y Kerem. Dos nombres que juntos desatan una tormenta de emociones en los corazones de sus fans. Su química en la serie Senkalkam fue innegable, traspasó la pantalla y nos hizo creer en el amor de cuento de hadas. Y como todos sabemos, ese amor de ficción se convirtió en una hermosa realidad. Confirmaron su relación durante sus vacaciones en Maldivas, dejando a todos boquiabiertos y confirmando lo que ya muchos sospechábamos. Eran la pareja perfecta. Fotos de ellos juntos, sonrisas cómplices, miradas llenas de amor. Era puro fuego. Pero como en toda buena historia de amor, también hubo drama. Rumores de ruptura, silencios incómodos y finalmente la confirmación de que su relación había llegado a su fin. Un golpe duro para todos los que creíamos en su amor. Pero, ¿qué pasa cuando la llama no se extingue por completo? ¿Qué pasa cuando el destino insiste en juntar a dos almas gemelas? Aquí es donde entra en juego nuestro viaje secreto a París. Hace unos meses empezaron a circular fotos y rumores sobre la posibilidad de que Hande y Kerem hubieran viajado juntos a París para celebrar su aniversario en secreto. La bomba explotó en las redes sociales. Fanáticos de todo el mundo se volvieron locos analizando cada foto, cada comentario, cada pequeña pista que pudiera confirmar la veracidad de esta información. Pero, ¿de dónde salieron estos rumores? ¿Qué pruebas tenemos de que este viaje realmente ocurrió? Bueno, aquí es donde empieza nuestra investigación exhaustiva. Y les aseguro, no hemos dejado piedra sin remover. La primera pista que encendió las alarmas fue una serie de fotos publicadas por ambos en sus respectivas cuentas de Instagram. Fotos de París de lugares emblemáticos como la Torre Eiffel, el Louvre. Hasta ahí, nada sospechoso. Ambos son celebridades internacionales y París es un destino turístico muy popular. Es lo que haríamos nosotros si tuviéramos sus millones, ¿verdad? Sin embargo, los fans más avispados empezaron a notar ciertas coincidencias. El ángulo de las fotos, la luz, la hora del día. Todo parecía indicar que habían estado en los mismos lugares al mismo tiempo. Y no solo eso, sino que algunos detectives virtuales, unos verdaderos Sherlock Holmes del Instagram, analizaron las sombras, los reflejos en los cristales de los edificios, e incluso el tipo de café que bebían en las fotos. Absolutamente todo. Y las coincidencias eran, cuanto menos, intrigantes. Además, algunos testigos afirmaron haber visto a Hande y Kerem juntos en París. Unos decían que los vieron cenando en un restaurante romántico con vistas a la Torre Eiffel, otros que los vieron paseando de la mano por las calles de Montmartre, disfrutando de la bohemia parisina. La información era contradictoria, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Y aquí es donde la cosa se puso más interesante. Porque claro, uno piensa, bueno, quizás se parecen. Pero varios testigos en distintos puntos de la ciudad, es demasiada coincidencia. Otra de las pistas que se analizaron fueron los comentarios que ambos se dejaban en sus redes sociales. Mensajes crípticos, emojis sospechosos. Todo era interpretado como una señal de que su relación había revivido. Un corazón por aquí, un emoji de la Torre Eiffel por allá. Un festival de señales que los fans interpretaron con la precisión de un experto en jeroglíficos egipcios. Pero, ¿eran señales reales o simplemente proyecciones de sus fervientes deseos? Pero, seamos realistas, ¿podemos confiar en rumores y especulaciones? ¿Podemos basar nuestras conclusiones en fotos ambiguas y comentarios en redes sociales? La respuesta es no. Necesitamos pruebas más sólidas para confirmar la veracidad de este viaje secreto. No podemos dejarnos llevar solo por la emoción del momento. Así que, ¿qué dicen las fuentes oficiales?
¿Qué dicen los representantes de Hande y Kerem? Bueno, aquí es donde nos encontramos con un muro de silencio. Ni Hande ni Kerem ni sus representantes han confirmado ni desmentido la información. Silencio total. Y ese silencio, mis queridos, es ensordecedor. Porque si no fuera verdad, ¿no sería más fácil desmentirlo y acabar con los rumores de una vez por todas? Este silencio obviamente ha alimentado aún más los rumores. Algunos piensan que están intentando mantener su relación en secreto para evitar la presión mediática. Saben que cada paso que dan es analizado con lupa, y quizás prefieren vivir su amor lejos de los focos. Otros creen que simplemente están jugando con la prensa para generar más atención. Después de todo, toda publicidad es buena publicidad. Y otros, más pesimistas, piensan que el viaje nunca existió y que todo es una invención de los fans. Una fantasía colectiva creada por la esperanza. Pero, ¿qué pensamos nosotros? Después de analizar todas las pistas, los rumores y las especulaciones, hemos llegado a la siguiente conclusión. Es muy probable que Hande y Kerem hayan estado en París al mismo tiempo. Las coincidencias en sus fotos de Instagram, los testimonios de los testigos y el silencio de sus representantes son demasiado evidentes para ignorarlos. Las pruebas circunstanciales son abrumadoras. Sin embargo, no podemos afirmar con certeza que hayan viajado juntos o que hayan celebrado su aniversario en secreto. Es posible que ambos tuvieran compromisos profesionales en París y que simplemente coincidieran en la ciudad. También es posible que hayan querido mantener su encuentro en secreto y que hayan tomado medidas para evitar ser fotografiados juntos. Han podido ser muy discretos y astutos. Lo que sí podemos afirmar es que la llama entre Hande y Kerem no se ha extinguido por completo. La química que demostraron en Senkalkam sigue viva y es evidente para todos los que lo seguimos de cerca. Esa chispa es innegable. Y quizás con el tiempo esa chispa pueda volver a encenderse en una llama. Si están juntos de nuevo o no, es algo que solo ellos saben. Pero lo que es innegable es que su historia de amor sigue generando un gran interés en todo el mundo. Son una pareja que despierta pasiones. Y su historia, real o inventada, nos hace creer en el poder del amor. Y hablando de Senkalkam, ¿sabían que la serie ha sido un éxito rotundo en muchos países? La historia de Eda y Serkan ha conquistado los corazones de millones de personas y ha catapultado a Hande y Kerem a la fama internacional. Un fenómeno televisivo sin precedentes. La serie ha sido doblada a varios idiomas y ha sido transmitida en países como España, Italia, México, Argentina, Colombia, entre muchos otros. Es un fenómeno global. Desde Nueva York hasta Tokio, Senkalkam ha arrasado. Y gran parte de ese éxito se debe a la química innegable entre Hande y Kerem. Y no solo eso, Hande y Kerem también han recibido numerosos premios y reconocimientos por su trabajo en Senkalkam. Han sido nominados a premios como los premios Emmy internacionales, los premios GQ Hombres del Año y los premios Almkelebek. Son verdaderas estrellas. Han brillado con luz propia en la alfombra roja. Pero más allá del éxito profesional, lo que realmente importa es la conexión que han logrado establecer con sus fans. Hande y Kerem son personas muy cercanas y accesibles, que siempre se toman el tiempo para interactuar con sus seguidores en las redes sociales. Son un ejemplo de humildad y cercanía. Responden a sus comentarios, les envían mensajes de apoyo y comparten momentos de su vida personal. Son adorables. Han construido una relación genuina y auténtica con su público. Y es precisamente esta cercanía lo que ha hecho que su relación sea tan especial para sus fans. Han visto cómo su amor ha florecido en la pantalla y cómo ha evolucionado en la vida real. Han reído con ellos, han llorado con ellos y han celebrado sus éxitos. Han compartido cada paso del camino. Por eso, la noticia de su ruptura fue tan dolorosa para muchos. Sentían que habían perdido a una parte de sí mismos. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y los fans no están dispuestos a renunciar a ella. Y es precisamente esta esperanza la que ha alimentado los rumores sobre su posible reconciliación. Los fans de Hande y Kerem se niegan a creer que su historia de amor ha terminado. Siguen soñando con verlos juntos de nuevo, más felices que nunca. El Hande Kerem es un sentimiento que va más allá de la razón. Y quién sabe, quizás París haya sido el escenario perfecto para reavivar la llama. Quizás este viaje secreto haya sido el comienzo de un nuevo capítulo en su historia de amor. La ciudad del amor, el escenario perfecto para un reencuentro romántico. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, es importante recordar que Hande y Kerem son dos personas reales, con sentimientos reales. Merecen respeto y privacidad, independientemente de lo que decidan hacer con sus vidas. No olvidemos que detrás de las cámaras hay seres humanos. Y quizás, lo más importante de todo, es que su historia nos ha recordado el poder del amor.
El amor que puede surgir en un set de grabación, el amor que puede traspasar la pantalla, el amor que puede conquistar corazones en todo el mundo. Un amor que nos inspira y nos hace soñar. Solo el tiempo dirá qué depara el futuro para Hande y Kerem. Pero lo que es seguro es que su historia seguirá generando un gran interés y que sus fans seguirán apoyándolos incondicionalmente. El Hande Kerem es una fuerza imparable. Así que, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado nuestra investigación sobre el supuesto viaje secreto de Hande y Kerem a París. Ha sido una investigación exhaustiva y apasionante. Hemos analizado todas las pistas, los rumores y las especulaciones, y hemos llegado a la conclusión de que es muy probable que hayan estado en París al mismo tiempo. Sin embargo, no podemos afirmar con certeza que hayan viajado juntos o que hayan celebrado su aniversario en secreto. Pero la esperanza sigue viva. Lo que sí sabemos es que la llama entre Hande y Kerem no se ha extinguido por completo y que su historia de amor sigue generando un gran interés en todo el mundo. Son una pareja que nos tiene enganchados. Y hablando de enganches, ¿quién sabe? Quizás dentro de poco tengamos nuevas noticias sobre Hande y Kerem. Quizás confirmen su reconciliación, quizás lancen un nuevo proyecto juntos. El futuro es incierto y está lleno de posibilidades. Pero, mientras tanto, sigamos disfrutando de su trabajo, sigamos apoyándolos en sus carreras y sigamos soñando con su historia de amor. Porque al final, de eso se trata todo esto, de soñar. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado entretenido e informativo. Y sobre todo, espero que les haya dejado con ganas de más chismecitos. Porque aquí en el canal siempre tendremos los mejores chismecitos para ustedes. Ahora quiero que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan ustedes sobre este viaje secreto a París? ¿Creen que Hande y Kerem están juntos de nuevo? ¿Les gustaría que volvieran a ser pareja? Déjenme sus opiniones. Quiero saber qué piensan. Y no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles más contenido de este tipo. Gracias por su apoyo incondicional. Recuerden que aquí en el canal siempre encontrarán los chismecitos más calientes, las noticias más jugosas y el entretenimiento más divertido. Así que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y estén atentos a nuestras redes sociales para estar al día con todas las novedades. Los mantendremos informados de todo. Y ahora sí, me despido de ustedes con un fuerte abrazo y un beso enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, sigan shippeando a Hande y Kerem. Hasta la próxima. Y no olviden creer en el amor. Porque el amor siempre encuentra un camino.